Bueno, chicos, bienvenidos. Iniciamos nuestra segunda semana. Básicamente esta semana ya tenemos que empezar a trabajar. El viernes les había mencionado una cosa del programa. Ahorita les voy a aclarar bien eso para que como, pues no es que lo vaya, por ahí el miércoles yo creo que ya lo empezamos a trabajar. Entonces, ¿o cuál es la otra opción que los veo? No, vuelve a mandar ahí. Bueno, sí. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, hacemos llamado de lista y ahí empezamos a revisar lo de los terrenos y ya claro lo del programita, cómo es que lo van a trabajar para que lo vayan adelantando, ¿vale? Para que estemos ahí pendientes. Bueno, Richard Snyder Araque. No vi. Creo que sí, Richard. Richard hay que estar por la noche. Listo. Ediver Duván Arenas. Listo. Caleb Gustavo Conde. Vale. Cristian David Cusque. Presente, profe. Conectado, sí. Bien. Sergio Alejandro Fernández. Listo. Luisa Fernanda Medina. Lina María Pérez, acá estás. Sí. Y Cristian Steven Barreto. Presente. Conectado, ¿cierto? Bueno, tengo pendiente. Sergio, te conectaste el viernes, ¿cierto? Despacito, sí. Sí, ya. Te quito esta lista. Listo. Y este chico dijo que se conectaba por la tarde, que es por la noche. Bien. Mira, ¿Cómo es tu nombre? El de que viene la noche, chico. ¿Cómo es? Johan. Johan Mauricio. No te tengo acá. Ven y me dan los datos, por favor. ¿El documento cómo es? 1014-284.
545. Listo. Primer apellido. Prieto. Adriana. Johan. Mauricio. Listo. Celular, muestra. 322-685-1773. Y el correo. Johan Mauricio. PA@gmail. Listo. ¿Ya estás en el grupo de por la mañana? No, de la mañana. Ah, bueno. Listo. Bueno. Bueno, muchachos, entonces, haciendo como un resumencito de la semana pasada, básicamente son estos términos los que, digamos, deberíamos estar trabajando. Profe, tocaba también colocar ese pseudocódigo y eso. Sí, pero eso ya básicamente que era lo que estábamos haciendo. Eso no es nada del otro mundo. Pero ya les saqué precisamente. Bueno. Básicamente empezamos a ver la teoría de que era la lógica, algoritmos. Lo del pseudocódigo es como ese paso a paso que hicimos con esos procesos cotidianos y lo vamos a seguir haciendo ya con algunos de los primeros programas, que es básicamente utilizar el lenguaje humano para preinterpretar el lenguaje de máquina. O sea, el lenguaje de Java tiene una sintaxis específica y es una transición entre lo que nosotros decimos a lo que vamos a programar. Entonces, eso es el tal pseudocódigo, ¿sí? Sí, es como el listado ese que vamos a hacer, que hicimos con los procesos lógicos del chocolate, del arroz, de eso, pero entonces vamos a hacerlo vamos a empezar con unos programas básicos, apenas terminemos de retroalimentar lo de los operadores, ciclos, y eso que es lo que digamos que vamos a hacer hoy. Porque con estos elementos de variable, operador, condicionales que estamos terminando de ver, pues es lo que vamos a armar ese paso a paso, ¿sí? Ese paso a paso ya no va a quedar tan libre como hacíamos con los procesos cotidianos, sino nos toca crear una variable o asignar un operador o un ciclo, dependiendo lo que necesitemos hacer. Entonces, por eso nos necesitamos entender muy bien lo que es esta segunda parte. Básicamente, ¿en cuál fue el que quedamos? Hicimos variable, operadores, condicionales, ¿hasta dónde llegamos? Creo que condicional fue el último. Creo que ya hemos quedado listo. ¿No? ¿O operador? No creo que eso es ya. Sí, ya, yo creo que todo ya lo hemos hecho. Sí, ya lo hicimos. Todos bueno. los términos ya. Listo. Condicionales. Creo que vamos en el de condicional. Listo. Bueno, hagamos un resumen. Habíamos visto que es lo de la variable. Listo. Habíamos dicho que era asignar un espacio de memoria. Ese espacio de memoria le vamos a dar un nombre, número, A, B, C, digamos que según lo que vayamos a almacenar, y unos tipos. Hablamos de los operadores. Vimos que básicamente habían varios tipos. Los aritméticos y los de comparación. Con esos uno ya digamos que empezamos a manejar. Los condicionales, ¿sí? Que es la estructura que nos permite preguntar, ¿sí?
¿sí? Digamos que ese proceso, si un número es mayor que otro, si existe nombre, ¿sí? Ese tipo de cosas. Básicamente, esta es la primera estructura que en realidad ya nos permite programar, ¿sí? Que el simular que el software tome una decisión. Porque en realidad es una simulación que no es que él está, digamos que uno por explicar dice, preguntamos, sí, pero en realidad no, estamos programando que compare la variable y según el resultado de la variable tome alguno de los dos caminos, ¿sí? Hay varias estructuras condicionales, la principal que vamos a utilizar es la if, que esa solo tiene dos opciones, ¿sí? Si 3 es mayor que 2, la respuesta es sí o no, ¿sí? Y ya nosotros podríamos programar en alguna de esas dos que haga algo. Hay otras estructuras condicionales que ya veremos más adelante, que ya podremos crearle como más caminos, ¿sí? Pero la principal es esta, ¿sí? Casi siempre utilizamos eso, digamos que lo que es la 2. Bueno, en ciclos, ¿qué encontramos en ciclos? O sea, ¿no lo hemos hecho? Creo que no, ¿sí? ¿Qué es un ciclo? Es una secuencia de instrucciones de código que se ejecuta repetidas veces. Deja de cumplirse. Los tres bucles más utilizados en programación son el bucle while, el bucle for y el bucle do while. Tal cual. Entonces, listo. Esos son los ciclos. Digamos que es la estructura que vamos a estar utilizando. Busco una imagencita para poner los ciclos. Entonces, los ciclos es una estructura que nos permite repetir cierta parte de código, ¿sí? Entonces ahí nosotros le decimos, ahí vamos a utilizar unas variables de control, porque repetir qué, desde cuándo, cada cuánto, ¿sí? Por ejemplo, uno de los primeros scripts que ustedes van a hacer es generar unas tablas de multiplicar. O sea, la acción manual sería, pues, coger la variable y hacerla, pues, una por una, pues, digamos que eso, ese no es el proceso. Porque, pues, sería finito, o sea, nosotros podríamos marcar, pero por ejemplo, si yo les digo, realicen un programa donde ustedes escriban la cantidad de veces que quieren repetir la tabla. Entonces, si escriben 5, la hace del 1 al 5. Si escriben 10, automáticamente la hace 1 al 10, ¿sí? Eso ya es, digamos que es dinámico y es lo que se puede llegar a programar. Lo que hace esta estructura es condicionar esa variable, ¿sí? O sea, vamos a utilizar una variable de control, casi siempre sí podría ser i, el hecho es que es iteración, por eso es que en muchos ejemplos van a encontrarla ahí, pero se puede llamar pepito, perro, lo que usted le quiera poner a la variable. Casi siempre utilizamos letras cuando estamos, y sobre todo cuando estamos así como aprendiendo, pues A, B, C, I, ese tipo de cosas. Y la I se utiliza para iteración, pero es un nombre que nosotros le asignamos, ¿sí? Entonces, y desde qué valor inicia, casi siempre empezamos desde 0. ¿Cuánto incrementa? O sea, más, o ya aclararemos en código qué quiere decir eso, o más 1, o más 2, o más 3, para que haya incrementos consecutivos de 1 en 1, de 2 en 2, o de 3 en 3. Casi siempre se utilizan de 1 en 1. Y un hasta. Debe tener un fin, porque si no, ¿cómo lo estamos controlando? ¿Sí? Entonces, hasta que i sea igual a 5, ¿sí? O si es dinámico, ya hasta que i sea igual a la variable capturada x. En el caso de que quisiéramos hacer un programa que nosotros marcáramos el final, entonces ya primero leemos la variable y después esa variable se las asignamos. O sea, ya después veremos esos ejemplitos son por ahí pues, es donde vamos a empezar a hacer ese tipo de pruebas. Pero entonces esa estructura en particular es la que nos va a permitir repetir. Esto digamos que es como para empezar a entender lo que hacen este tipo de estructuras.
Ya en producción, en programas grandes, reales, estos ciclos me permiten, por ejemplo, traer datos, ¿sí? O sea, obviamente el solo no, sino pues trabaja con otras funciones especiales, por ejemplo, de Java, de PHP, trae los datos, los deja amontonados en unas variables especiales que llaman arrays, que son variables con muchos datos, y después las baraja, los saca dato por dato. ¿Qué necesitamos para barajar? Pues un ciclo, ¿sí? Eso se utiliza. Entonces, muchas de esas páginas que usted da un reporte de listado, ¿sí? Eso puede ser generado con este tipo de arreglos. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que se genere, entonces sí se utilizan obviamente más allá. Pues obviamente que estamos con el modo didáctico a ir aprendiendo, pero ahí vamos a intentar hacer algunas cosas. Listo, el siguiente, entonces, ¿qué son entradas y salidas o entradas y capturas, digo? Las de entrada son que la computadora va a utilizar. Y las de captura, perdón, la recopilación manual automatizada de datos. Entonces vamos a conocer como entrada cualquier dato que nosotros, digamos que demos en cierto, al inicio, casi siempre es al inicio del programa, ¿no? Casi siempre. Entonces son diferentes tipos de entradas. Las más comunes pues son las que nosotros digitamos y por donde vamos a empezar es a capturar información, ¿sí? Busco una imagen por acá, entradas. Entonces, una entrada básicamente es asignarle un valor a una variable. Analicen una cosa, hay dos formas de asignarle un valor a una variable en esta etapa. Una es en el código decirle A es igual a 20, ¿sí? B es igual a 10. Y yo más adelante digo C haga igual a C A por B. Ahí, en esta operación le estoy asignando un valor, ¿sí? Entonces, mire que eso también puede ser un proceso, digamos que de entrada, que lo he preprogramado y lo puedo hacer. Pero ahí, ¿qué pasa? Pues el programa queda fijo, ¿sí? O sea, yo tendría que entrar al código a modificarlo, que pues no tendría nada porque pues, sería como, digamos que no sería servible, digamos, el punto que quiero llegar. Una entrada ya lo utilizamos, es, por ejemplo, cuando yo digo, hacemos el programa y que diga, pregunte el valor de A. Y usted lo escribe en ese momento, en el momento de ejecución. 1, 5, 10, 1000. Ah, listo. Pum. Ahí lo almacena. Luego, digite el valor de B. Eso es otro tipo de entradas. ¿Sí? Entonces, mire que no todos es que lo digite, sino también lo dejamos pregrabado y ahí en programas reales también nosotros podemos dejar ciertos programas, ciertos valores programados. Sí, por ejemplo, si es un super software y hay instalaciones para varias empresas, entonces el ID 15 es el de la empresa donde está ejecutando eso, ¿sí? No necesitamos digitarlo porque ya necesitamos que todos los datos los registre con ese valor, ¿sí? Pero nombres, apellidos, sí necesitamos empezar a capturar. Entonces, hay unas instrucciones especiales para capturar información, ¿sí? Entonces, se puede tomar de que la digitemos, pregramadas de resultados de otros programas, ¿sí? Como yo les decía al anterior, el ciclo trabaja con otras funciones que traen datos de bases de datos, ¿sí? Entonces, ahí tiene, eso es otra forma de entrar. Entonces, cualquier medio en el que podamos llegar a utilizar, inicialmente vamos a utilizar dos, los que es predefinir la variable, ¿sí? Dejarla definida con un valor, o con una instrucción para que nosotros digitemos y ya esa segunda nos va a permitir ya hacer cosas más avanzaditas porque, como le digo, inicialmente vamos a hacer con los ciclos, vamos a empezar a hacer como un programita ejemplo con las principales estructuras y ya después vamos a intentar combinarlas. Y una de las cosas que vamos a poder hacer, como el ejemplo que les digo, que ustedes, por ejemplo, hagan digiten un valor y según el valor haga la tabla hasta ese número. 10, 100, eso ya es dinámico. Otro programa que ustedes digiten un número y que genere las tablas de multiplicar hasta ese número. Si digita 15, entonces va a ser las tablas del 1 al 15. Y cada tabla va a tener del 1 al 10. O sea, son ciclos dentro de ciclos. Y ese tipo de cosas son las que vamos a empezar a organizar en todo el proceso y irlas programando. Listo. Y el último era salidas. ¿Qué encontraron de salidas?
son los resultados, ¿sí? Básicamente son eso, los resultados que vamos a obtener, lo que esperamos o lo que... Esta misma imagen nos sirve porque acá está la entrada y las salidas puede hacerse. Bueno, chicos, acá en este diagrama de flujo que conseguí acá de ejemplito, acá vamos a ver un elemento que precisamente una de las tareas que ahorita vamos a empezar a hacer es ya poner nuestros primeros programitas, así como los que les estoy diciendo, pero también los vamos a plasmar en los diagramas de flujo, que es lo que ahorita vamos a ver. Pero acá, coincidencialmente, está como el tema que vamos a ver. Resulta que las figuras tienen un significado, ¿sí? Todos los diagramas de flujo en programación y sobre todo en esta etapa siempre inician con esta figurita que es como el rectángulo con los dos lados extremos redondeados. Las entradas no es al azar que esté el rectángulo ese, sino usted visualmente ya sabe que si aparece es porque está diciendo digiten valor, ¿sí? Entonces tienen un significado. Los rectángulos normales, digamos así, porque, bueno, con esos son para procesos, como haga, ¿sí? Y las salidas o imprimir, que técnicamente se llama imprimir, pero no es necesariamente que salga en el papel, sino mostrar en pantalla, es con la curvita abajo. Estos son los principales, coincidieron los que vamos a utilizar. Que ahorita vamos a ver exactamente qué son los diagramas de flujo, porque sí es importante que lo sepan, porque en sistemas en desarrollo se utilizan mucho, ¿sí? No quiere decir que a futuro usted cada vez que vaya a hacer una variable tenga que hacer estos diagramas. Ya con el tiempo estos microprocesos no es necesario hacerlos, pero sí los va a empezar a hacer en procesos más grandes, ¿sí? Captura de información, desarrollo, todo el flujograma de procesos se utiliza mucho en las empresas actualmente. Hay unos procesos de gestión de calidad que son procesos y casi siempre utiliza flujogramas. Y ya en programación, por ejemplo, no sé si han escuchado temas de automatización empresarial, ¿sí? Industrial empresarial, que son procesos en que usted puede, en ciertos procesos en las empresas puede hacer software para que los automatice. Para usted sentarse a hacer eso en el programa, necesita el diagrama de flujo de procesos. Cómo entra el Excel, qué sale, qué columnas tiene que borrar, cuáles tiene que multiplicar, eso tiene que estar en un flujograma. Entonces, los diagramas de flujo son importantísimos para nuestra carrera. Inicialmente, pues, acá digamos que lo vamos a hacer con microprocesos, con sumitas y eso, pero ya cuando ustedes vayan programando más adelante, digamos que pues eso, no, por cada variable no voy a hacer un diagrama de flujo, pero sí no los olviden porque esos se utilizan mucho. Y primera utilidad, bueno, pero ¿para qué lo hago si ya lo sé? La respuesta es casi siempre vamos a trabajar en equipo, ¿sí? Entonces, una cosa es ver su lógica, y por eso es que en estos ejercicios yo les voy a pedir el pseudocódigo, que es el paso a paso, ¿sí? El diagrama de flujo, y finalmente ahí sí hacemos el código. ¿Por qué? Porque yo voy a poder entender si están viendo si están viendo la lógica. O sea, yo como entiendo mi propia lógica, pues para mí está bien. Porque yo me tomo el chocolate con sal, yo le echo sal, y usted, este profesor está loco, ¿sí? Pero si ven, entonces ya cuando para mí está bien, ¿cierto? Pero cuando el otro, no, es que la mayoría se lo toma ¿en serio? O sea, ¿sí me entienden? Entonces, para analizar, entonces nos permiten expresar nuestro mismo procedimiento y que otros lo puedan compartir, ¿sí? Y que lo podamos ver y, mire que el condicional resultado, ¿sí? Entonces, y poder analizar la lógica y ahí sí entrar a la parte de código. Si no hacemos todo eso,
cuando el programa estemos haciendo programitas un poquito más grandes, puede que el error esté en la lógica y no en el código, ¿sí? O puede que tengamos error de código, error de lógica, y ¿por dónde empezamos? ¿Sí? En cambio, ya al revisar el paso a paso, el diagrama de flujo, no, si la lógica está bien, ahí sí ya, ya más o menos estamos, bueno, la lógica está bien, y entonces está condicional. Cada figurita de esas va a tener una instrucción especial en el código, ¿sí? El inicio va a haber un código, entrada va a haber algún tipo, un código especial, proceso, también un código, la salida otro código. Entonces, la salida system out print en Java. ¿Dónde está el system out print? No. Pues, ¿sí? Ese tipo ya vamos a empezar a traducir ese proceso. Listo, chicos. Bueno. ¿Cómo les fue con lo de PCIN? ¿Sí lo pudieron cacharrear o qué? Bueno, vamos a hacer un ejercicio, pero antes les voy a mostrar un ejemplo de lo del pseudocódigo, que es lo que ya vamos a empezar a hacer ahorita. Básicamente, el pseudocódigo, habíamos dicho que es un paso a paso, como los procesos que hicimos, pero como ya la idea es ya empezarlo a hacer con programas, con pequeños programitas que vamos a hacer, el pseudocódigo tiene una estructura. Primero viene el nombre del algoritmo que estoy haciendo, ¿sí? Algoritmo sumar, restar, tablas de multiplicar, no sé qué. El fin, así no suene ridículo, pero marca el fin, enseñarnos a marcar, digamos que el fin. Al comienzo debemos inicializar las variables. Inicializar las variables, ¿qué es? Simplemente asignarlas en el programa y como un inventario de las variables que yo creo que voy a utilizar, ¿sí? O sea, si mi programa tiene 5 variables, la idea es que estén al comienzo del código y yo sé que los voy a encontrar. Hay unos programas que son más flexibles en eso y hay otros que no. Por ejemplo, Java exige que las variables las estén inicializadas al comienzo. Técnicamente los pide. Hay unos como PHP que usted puede ir en la línea 14 millones por allá y necesita algo y la crea y no le pone problema por eso. Pero enseñarnos a inicializar también es bueno porque usted ese programa lo dice y usted que va a saber que en la 14 millones por allá necesita una variable, ¿sí? Entonces, acá la forma de hacerlo, variables A, B, C, por ejemplo, vamos a hacer este es el primer ejercicio que vamos a hacer, pues acá ya está desarrollado, pero es que quiero que también hagan el diagrama de flujo, ¿sí? Empezar a hacer el ejercicio. Entonces, acá lo podemos ver. ¿Este qué ejercicio es? Pues sumar dos variables y almacenarlos, mire. Entonces, acá decimos, escribir es la instrucción para capturar, ¿sí? Esto es pseudocódigo. Esto ya va a haber algo más. Es para no dejarlo que cada uno escribiera una cosa. ¿Sí ve lo que nos pasó con el ejercicio cotidiano? ¿Sí? Entonces, para que uno no colocar, poner la olla, no sé qué. Para unificar hay unos términos que son los que están acá. Escribir, captura, ¿sí? Entonces, ¿qué creen que es escribir? ¿De entrada o salida?
¿Sí? Es para que capturen algo. Y leer que es entrada o de salida. Tengan en cuenta que este es el código desde el punto de vista, entre comillas, del computador. Cuando escribe, es el computador el que está mostrando. Entonces, en realidad va a ser una salida. Porque usted le está diciendo, escriba este mensaje. ¿Sí? No le está diciendo, no le está diciendo que el computador escriba, no, le está escribiendo, le está haciendo, usted le dijo al computador, escriba, y el computador, sí, escribe. ¿Qué escribió? Entre comillas, introduzca el primer número entero. Esto, lo que está entre comillas, es pura carreta. Ahí podría decir, Pepito, hola, buen día, no sé qué, ¿sí? No afecta la instrucción. ¿Sí? Eso entre comillas, usted escribe lo que quiera. Obviamente, pues debe estar enfocado, por favor, escriba el código, por favor, escriba a su usuario, ¿sí? Pero ahí no hay una sintaxis, acá usted puede ir mayúsculas, comas, tildes, no hay ningún problema. Lo que está afuera, eso sí ya, aunque acá es simplemente texto, pero ya lo vamos a traducir. Leer a, ahí ya le estamos diciendo que el usuario le va a aparecer ahí un cursorcito para que digite el valor que escriba. Con esa instrucción vamos, escriba el valor B, leer B. Esta hay una flechita, pero eso es lo mismo que decir C igual a A más B. ¿Sí? Y escribir la suma. Mire esta instrucción interesante para que analicemos una cosa acá. Ahí dice escribir la suma es dos puntos, está dentro de comillas. Entonces esto es carreta, es texto, es puro texto. Acá puede decir cualquier cosa y no me afecta el resultado. Punto, coma, C. Entonces él me hace la operación, me la almacena acá, me escribe carreta o texto, coma, y el valor. ¿Sí? Si analizamos el programa, entonces cuando lo ejecutemos, introduzca el primer número, pum, hace la instrucción, pasa la ley, leerá y que hay parpadeando, usted escribe 5. Listo, almacena a 5 en A, pasa a la siguiente, introduzca el otro número, ¿sí? Leer B, 2, hágame C igual a 2 más 5, 7, escribe la suma es 7, fin del programa. Ese es el pseudocódigo. Entonces, tener en cuenta estas instrucciones porque esas son las que vamos a estar utilizando. Ya para condicionales ya vamos a ir mirando cuándo, que básicamente es una pregunta, ¿sí? Un condicional es una pregunta. ¿A es mayor que B? ¿Sí? ¿B es mayor que A? Ya vamos a hacer esos condicionales. Los ciclos también tienen hacer mientras A sea menor que hasta. Son como esas palabras. Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio ya con eso. Miren, muchachos. El primero es este que acabamos de hacer, ya está resuelto, pero es que ahorita vamos a hacer el diagrama de flujo. Y el segundo, ese sí no está, que es digitar dos números y mostrar cuál es el mayor. Y de una vez vamos a buscar qué es el diagrama de flujo y las estructuras que fue las que ahorita les dije, pero entonces para que las plasmen eso vamos a ir trabajando hoy para ya con eso empezar, ya con esto ya tenemos como la base para empezar a hacer nuestros códigos. Vayan trabajando en eso, muchachos, por favor.
Entonces ahí les envié el WhatsApp. Eso es básicamente el primer ejercicio, el pseudocódigo y el diagrama de flujo. Ahí tienen que tener en cuenta lo de las formitas del diagrama de flujo, repito. Que fue el que utilizamos en ejemplo cuando hablamos de las entradas. Entonces, el inicio siempre empieza con esa formita, con el rectángulo, con las curvitas en los dos lados. La entrada es el rectángulo. La entrada es para que se capture ahí la información. Tengan en cuenta que digamos que nosotros damos la instrucción. Eso sería un leer. En el pseudocódigo leer. Vamos en el mismo lado. Entonces el inicio sería el algoritmo sumar, las entradas, digamos que sea donde inicializamos la variable, pero en realidad la entrada esta es la instrucción leer. Uno también puede hacer en el diagrama de flujo un leer A y un leer B. O sea, un rectángulo para cada figura. Mire, si analizamos el pseudocódigo, no está igualito que el diagrama de flujo. El diagrama de flujo tiene que variar. Porque acá primero muestra. Miren, pongan atención todos acá para aprovechemos que tenemos estas dos cositas acá. Si analizamos, muchachos, si analizamos acá el diagrama de flujo, es el mismo programa, pero no está en el mismo orden. Por ejemplo, acá, esta primera instrucción que tenemos acá de pseudocódigo, escribir debe tener algo parecido a esta. Mire, debería haber un cuadrito así con curva por acá donde diga introduzca el primer número. ¿Sí? Leer. Entonces, después debería haber un rectangulito donde dice solo A. Luego, otra vez, uno de estos introduzca el segundo número. Bueno, ahí le pueden poner A o B, listo. Y luego otro rectangulito, entrada B, ¿sí? Entonces, miren que es el mismo programa, pero está diferente, ¿sí? Y finalmente, bueno, este proceso no muestra nada, no captura nada. Este es un rectangulito. Y después, al final, debería haber uno con que sí es parecido a la suma es C. Eso sí es igual. Entonces analicen muy bien para que hagan el diagrama de flujo del programita que está acá. O sea, cada instrucción debería tener su correspondiente figurita. Ya ustedes.
Johan, ya te cambié de grupo. Usted está haciendo.
Entonces recuerden, estamos haciendo el algoritmo de sumar los dos números, digitar dos números y mostrar el mayor. Averiguamos que es un diagrama de flujo, las estructuras que ya las estamos viendo y el cuarto punto pues sería hacer el diagrama de flujo de los dos puntos, ¿no? ¿Listo? Profe, Sí, dime. tengo una parte de técnicamente de personas, pero en el caso de que alguien me dijiste dos números iguales, Ah, te bueno. volvería loco, ¿no? Sí. Creo que, bueno, acá tú ya estás haciendo como el tío, pero acá uno preguntaría, como estamos usando el código, preguntaría, ¿A es mayor que B? Pero bueno, listo. ¿Qué es eso? Más adelante ya miraremos exacto cuando digamos ahora, que ya básicamente pues, podrían ser varios condicionales. Primero evaluar si los dos son iguales, con eso hace una cosa, y luego ya con otra condicional sí podrías evaluar cuáles son los dos. Podrían poner dos. Claro, una condicional, luego de otra, una condicional dentro de una de las condicionales. Sí, pero sí, lo mismo recomendable de pronto sería primero evaluar si son iguales, porque si son iguales, muestra algo o no hace algo. Si no, pues ahí siempre empezaría a mirar todo eso normal. Por ejemplo. Gracias. Por eso para revisar esa lógica y nos sirve el diagrama de flujo. ¿Sí? En el diagrama de flujo vamos a poder analizar y verificar si sirve o no sirve.
Profe, una pregunta. Bien. Profe, es que usted dice que hagamos el diagrama de flujo de digitar dos números y mostrar el mayor, ¿cierto? Sí, Y sí, ahí porque bueno, dice, el primero ya está hecho, entonces es como que lo organicen ahí porque el diagrama sí cambia. El segundo es primero hacen el... sí, es que ahí surge una pregunta ahí. Ujú. Usted dice que mostrar el mayor, pero ¿y si es igual, hay que abrirle otra condicional? Sí, sí, ahí sería Ah, otra vale, cosa. vale, Pero gracias. puede hacer inicialmente, digamos que digitando uno mayor. Ya después podemos resolver ese con dos condicionales. Pero la solución, si lo quieren hacer, es sí, dos condicionales. Evalúan primero si son iguales. Si son iguales, hacen una cosa. Si no, pues ahí sí ya empiezan a preguntar cuál de los dos es mayor, ¿no? Bueno, profe, gracias.
Bueno, ¿cómo les fue? Sí, no, yo siempre la pregunta. Sí, entonces. Esto cuando en el caso que sí, que mantener este leer, entonces también, acá ya no se lee, acá ya simplemente la operación. Y no, pregunta dentro del sino, que ya cuando estamos en el doctor, como dentro del una razón, pregunta si A es menor que B, el número ahí sería menor izquierda, mayor derecha. Pero de resto sí está bien el... Siempre que no, la verdad. Pero está bien. Ay, no me gusta, Sí, no. no, ya está en Una sola condición de sobrar la sí, no, pues la de abajo. Porque primero tiene que preguntar y después estos tienen deslimitación. Sí, pero no, porque acá capturamos. Y yo inmediatamente tengo que presentar a la mayor de porque capturamos pregunta y se va a buscar y es esta cubierta es para imprimir. Sí, exacto. Sí, cuando inicializamos el lugar, tomamos este. Pregunta.
Ok, sí, también. Si el color de la pantalla. Bueno, y muchachos, los Cristian que están conectados, ¿cómo van? Bien, profe, ya terminé Bien, eso. profe. Ya me falta un concepto y listo. Vale, vale.
Bueno, chicos, un segundito acá, ya les voy a empezar a explicar cómo funciona PCInt. Pues, les recuerdo, sobre todo, Johan, vamos a trabajar PCInt portable, que es una versión para que la podamos correr en la USB. Entonces, ahorita vuelvo a enviar el link ahí, creo que ya envié el archivo, ¿cierto? Bueno, ahorita lo reenvío ahí para que lo puedan descargar, que no es muy pesado. Entonces, es instalarlo en una USB, lo descomprimen en una USB y ahí lo podemos trabajar. Pues como vamos a estar trabajando entre la casa y acá para no estar peleando ahí con los archivos. ¿Qué es el PCI? En realidad es casi como un emulador, un emulador porque nos permite probar el código, ¿sí? Pero no es un lenguaje de programación. Eso es una herramienta netamente didáctica, pero nos permite analizar algo muy importante que es la lógica, ¿sí? Entonces, por eso les pedía que primero hicieran el diagrama de flujo. No es por molestarlo ni nada, pero es por entender la lógica. Pues estos programas son sencillitos, pero vamos a hacer unos poquitos, cada vez un poquito más complejos. Y si nos enredamos en la lógica y no la entendemos y nos vamos directo al código, pues nos vamos a enredar más. Cambio, el diagrama de flujo me permite como identificar lo que estoy pensando y digamos que si coincide, digamos que con el proceso, ahí sí lo pasamos al código. Él básicamente ¿cómo funciona acá? Digamos que el PCI tiene algo que se llaman perfiles. Acá van a verificar que es uno que es flexible. ¿Qué son esos perfiles? Pues ahí aparecen, son como unas universidades, básicamente es como los lenguajes que enseñan. Entonces, si es Java, si es PHP, si es eso, entonces digamos que hay unos más flexibles, más severos que otros, entonces digamos que a eso se refiere con los perfiles. Acá lo vamos a dejar flexible para que no nos vaya a molestar tanto y como mientras vamos aprendiendo. Ustedes pues lo pueden llegar a ajustar o cambiar, ¿sí? Pero a eso se refiere, no aparece como nombre del programa, sino como la universidad, porque digamos que eso está, cada universidad como que tiene unos lenguajes como tal que enseña como tal, entonces aparecen, pero a eso se refiere con los perfiles. ¿Cómo funciona? Crea unos archivos PSC, que es donde nosotros vamos a escribir, digamos que nuestro código. Lo que nosotros vamos a hacer es traducir las instrucciones, por defecto, cuando nosotros abrimos un archivo nuevo, él automáticamente nos coloca el inicio, el fin, ¿listo? Acá pues iría el nombre, el algoritmo que nosotros estamos haciendo, suma, resta, operaciones, multiplicar, lo que estemos haciendo, ¿sí? Mayor, menos, los ejercicios que iremos haciendo, es el nombre que nos permite identificar el ejercicio. Hasta ahí nada raro. La manera de inicializar variables es esta, ¿sí? La instrucción es esa. Lo que tú estabas haciendo simplemente era colocar la variable igual a un valor. En programación real se hace lo mismo. ¿Por qué se pone en 0? Pues porque simplemente estamos creando el cajoncito, ¿sí? En memoria él crea ya el contenedor y ya. Ya a nosotros nos sirve para tener el inventario de variables que vamos a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, ahí está, creo que faltaría la suma, entonces simplemente suma igual. Si ven que esos errorcitos que él va compilando, va ejecutando y me va verificando si hay un error o no. Sí, es que es muy parecido, pues es que Excel es como no es un lenguaje de programación como tal, sí. Ahorita creo que en estos días Microsoft iba a lanzar las noticias, ¿fueron en este grupo? No sé, se llama PowerFX, creo que es un lenguaje de programación de Excel para hacer Power BI y eso que es visualización. Entonces, básicamente el Excel, ese codiguito lo van a convertir en un lenguaje de programación. Por eso que hay en cuenta ahorita. Pero sí, es muy parecido, digamos que es muy parecido. Entonces, digamos que esto era inicializar. Acá, bueno, escribir. Cada vez que necesitamos mostrar algo, es escribir, ¿sí? Porque le estamos diciendo al computador, escribir. Nosotros estamos programando para que el computador nos escriba estos caracteres. Tener en cuenta que lo que está dentro de comillas, sí es texto, no tiene ningún valor. Acá si yo le coloco esto no me va a botar error, ¿sí? Porque yo le digo, imprímame, técnicamente eso se llama en cadenas de caracteres. Cadenas, pues porque están enlazadas, y caracteres porque son letras y números. Todo lo que está dentro de comillas no es calculado, no es procesado, no es eso. Entonces, ahí es donde debemos empezar. Entonces, muéstrame esto, sí, escríbame esto, eso es lo que está haciendo ahí. Léame, es para que capture. Entonces, el léame es el que teníamos en los diagramitas del rectángulo inclinado, ese es leer A.
Hay una diferencia. De pronto en el diagrama nosotros podíamos, para evitarnos, hay un paso, poner leer A y B, pero en realidad acá son dos instrucciones, leer A y leer B. Digamos que sería eso. Bueno, dijiste el valor B, leer B. El proceso va directo, esto no va a mostrar nada, no va a perder nada, eso lo hacen micromilésimas de segundo, entonces eso no. Pero ya sabemos que en memoria está guardado. Y acá, digamos que acá ya lo mismo, esto es un mensaje, el resultado y el resultado, y nos va a mostrar ya el contenedor de la variable. Cuando ejecutemos, si digite acá, miren, ahí fue que escribí la carreta, apareció. Yo escribo acá mi número, enter, digite el valor B, enter, y hacer la operación. Entonces, para esto es, mire, borremos esto acá temporalmente. Estos mensajes. A ver cómo funciona el programa sin los mensajes. Aparece parpadeando. ¿Funciona o no funciona? No, pues sí está funcionando. Está esperando el primer contenedor, 555. El segundo. Fabián, ¿cómo vas? Y finalmente, y salió el 666 sin querer queriendo. Y eso es lo que ejecuta, así que para que vean el significado de los textos, eso es para ayudar al usuario a entender que tiene que digitar, ¿sí? Pero en realidad ahí funciona el programa igual, ¿sí? Entonces, para que sepan qué hace parte del programa y qué es como ayuda, pero que también lo necesitamos, que es... Entonces, pues, digamos que es como para que empiecen a diferenciar. Por eso sí quería que primero hagamos los diagramas de flujo, porque nos vamos acá y nos vamos a enredar, ¿sí? Entonces, como para diferenciar. En realidad, esta sería como la estructura del programa. Por ejemplo, acá, dejemos las que están ahí. Por ejemplo, acá, si yo quito esto, escribir suma, entonces digito el primer valor 4, el segundo valor 1. Hizo la operación y todo, pero no lo estoy mostrando. Ya quedó almacenado. ¿Sí? Entonces, ojo también con eso. Ustedes pueden hacer todo bien, pero si no muestran, digamos que eso, que tener en cuenta esos detalles. Entonces, el primer ejercicio, la idea ya es de empezarlo a pasar allá al PCIN. Con eso ahí vamos ya, conforme vamos a empezar a hacer. Básicamente vamos a empezar inicialmente como un programa. Esto es como lo de los variables, operadores, condicionales, tanto, y vamos a ir haciendo. Y ya después vamos a empezar a mezclarlos. ¿Listos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Pues básicamente ya quedó resuelto el primer ejercicio también. Bueno, acá al lado derecho están las instrucciones. Por ejemplo, la pregunta, ¿cómo se hace el condicional acá? ¿Cómo es exactamente? Pues esto es lo que nos permite, digamos, que mirar acá, mire. Acá aparecen como todas las estructuras que nosotros podemos llegar a utilizar. Mira, el condicional se llama si entonces. Entonces, por ejemplo, acá que ya empiecen a hacer el otro, que si lo están haciendo de cero, ¿cómo es el si entonces? Si A es mayor que B, hágame tal cosa. Si no, tal cosa. Entonces ahí sí ya les dejo para que cacharrean un poquito y vayan mirando. Por ahora vamos con este. Sí, entonces. La primera que estamos ahí. A ver, ya mañana. Que terminen los dos servicios y empezamos a... Entonces la idea es simplemente lo descomprimes en la casa, también lo puedes descomprimir. Trabaja ahí con él. Yo te confirmo cuál es. No, el buen tier.
Ahí lo volví a enviar. Entonces lo descomprimes en la USB y ahí se puede trabajar el eje. Que tienes que ejecutar es el último, ya te confirmo. Sí, ya. Se ejecuta con este último que es WXPC, en el último. Se llama WX, sí. Y ahí lo ejecutas. Y ahí arranca. Te pide el perfil, pones perfil flexible y ya. Ahí ya. Profe, qué pena, yo no estoy en el grupo. ¿Estás, Cristian? Envíame el celular, por favor. Aquí por este chat para agregar. Listo, Cristian, ya te agregué. Ahí tengo que volverlo a enviar porque creo que no le checa. Listo, profe, gracias. Vale, ya le vuelvo a enviar el PC y el grupo 3. Listo, chicos. Entonces, continuamos mañana. Ok, profe. Chao, chao. Nos vemos. Gracias.